lo que vinimos. Hoy tenemos conversaciones con David Foster Wallace, una edición de Stephen J. Poole. David Foster Wallace es uno de los escritores norteamericanos contemporáneos más originales, ¿no? Sus ensayos, porque escribió ensayos, sus relatos, sus novelas, tienen un sello propio e inconfundible. Bueno, se le lee de estos autores que tienen su propio estilo que luego puede gustar más o menos. Eso, no es un autor para todos los públicos. Como se suele decir, como en el cine, esta película es autorizada para todos los públicos, este es autorizado para todo el que le quiera leer, pero no todos los públicos, no es un autor para todos los públicos. En este libro de conversaciones con David Foster Wallace, pues se reúnen 20 de las que se consideran mejores entrevistas que concedió a lo largo de su carrera. Y en estas entrevistas, pues el escritor nos va a hablar pues, de la literatura y de la cultura norteamericana, sobre todo se centra mucho evidentemente en la literatura, y también en la cultura norteamericana de masas, es decir, la televisión, el cine, o sea, no se detiene solo en... Va a hacer una reflexión sobre la cultura también de masas, ¿no? Nos va a hablar de sus autores preferidos, de sus escritores preferidos, no solo clásicos que son de su preferencia, sino escritores de su misma generación a los que él lee y aprecia, y también hace alguna crítica sobre alguno de ellos, alguno muy conocido, porque sabemos que tuvo amistad con algunos de los escritores que también tienen cierta fama, que gozan de cierta fama y pertenecen a su generación, aunque no tenían su mismo estilo literario o no iban por los cauces de la concepción que él tenía de la novela, de la narrativa. Nos va a hablar de sus lecturas, nos va a hablar de teorías artísticas, sobre todo la teoría de la literatura, cómo él concibe la literatura. Él además es muy curioso porque en esta teoría artística, en una de las entrevistas dice que él escribe muy sencillo, para que lo comprenda y que luego es el lector el que tiene que hacer el esfuerzo pero él no se considera un escritor difícil, vamos a decirlo así, ¿no? Nos va a hablar de sus obras, de cómo las concibió, del significado, de la importancia, etcétera, ¿no? Nos va a hablar del oficio de escritor y el papel, va a reflexionar sobre el papel que el escritor tiene en la sociedad contemporánea, en la sociedad en la que vive y cuál debe ser la misión del escritor, ¿no? Del presente de la literatura también, ¿no? ¿Hacia dónde va la literatura? El presente y el futuro de la literatura. ¿Hacia dónde va? ¿O qué importancia tiene que tener? La importancia social, y cuál es la deriva en estilos, etcétera, etcétera. Sobre eso también. Y sobre su vida. Sobre su vida también nos va a contar cositas, ¿no? Ya en alguna de las entrevistas ya se deja entrever pues los grandes problemas de depresión y problemas mentales que tuvo, etcétera, etcétera, que como todos sabemos, porque esto no es algo que sea ningún misterio, todos sabemos que acabó su vida suicidándose. Parece ser que abandonó la medicación que estaba tomando para sus problemas de tipo psicológico o psíquico, y al final pues esa depresión profunda que pudo con él. Al final aquí David Foster Wallace, la verdad es que se muestra pues un tipo inteligente, irónico, divertido, agudo, cercano, ¿no? Son unas entrevistas que son una auténtica delicia de leer. Yo lo he pasado muy bien leyéndolo. Y, a ver,
yo diría que se las recomendaría a aquellos que no son lectores de Foster Wallace. Es curioso, es una recomendación, porque yo creo que al que es lector de Foster Wallace ya le conoce, las va a leer y las va a disfrutar. Pero el no lector, que dice, bueno, pues yo no le conozco suficiente o lo he intentado y a mí su literatura no me va, no me caza, me resulta, no me atrae, ¿no? Pues a ese lector yo creo que es interesante conocer a este hombre y con estas entrevistas son una auténtica delicia. No es que te vaya a invitar, vamos a conocer mejor su obra, a lo mejor te invita a una relectura que no has hecho, ¿no? Pero ya no solo es que te vaya a invitar a eso, es que es una figura importante dentro de lo que ha sido la literatura contemporánea. Entonces, bueno, conocerla y conocer su manera de pensar y cómo concebía todo esto, yo se lo recomendaría. Se lo recomiendo a todo el mundo, pero sobre todo a aquellos que tengan curiosidad pero no hayan leído sus obras o lo hayan intentado y no les haya gustado. Bueno, conversaciones con David Foster Wallace. Hasta otra, amigos.